Peugeot E3008. Hoy en Kilómetro 77 hemos traído al circuito al Peugeot 3008, en concreto a la versión eléctrica, al E3008. Esta versión es la de tracción delantera con un único motor eléctrico en el eje delantero de 213 caballos que toma la energía de una batería de iones de litio situada entre ambos ejes de rueda con 73 kWh de capacidad, lo cual está bastante bien y le da una autonomía en el ciclo de homologación WLTP de 523 kilómetros. Neumáticos, muy importantes, son unos Michelin Primacy en medida 235/50 sobre llanta de 20 pulgadas, tanto en el eje delantero como en el eje posterior. Y dicho esto, vamos a ver qué tal lo hace, primero en el slalom y después en la esquiva. El Peugeot 3008 es un SUV de tamaño medio, mide 4,54 metros de longitud y es un coche confortable y que tiene un punto de agilidad por encima de la media de su segmento. Con esta versión eléctrica E3008 de 213 caballos y batería de 73 kWh, hicimos un viaje de Madrid a Valencia para poner a prueba su autonomía en condiciones reales. La ida la completamos sin parar, salimos desde Madrid con un 100% y llegamos a Valencia con un 13%. La vuelta, que es más difícil porque la pendiente es ascendente y además fuimos a un ritmo de velocidad bastante más elevado, fue necesario hacer una parada intermedia de un poco menos de 30 minutos. No obstante, los detalles de esta prueba y otros datos de interés los tenéis en el correspondiente artículo del Peugeot 3008 que tenemos publicada en nuestra web, kilometro77.com, para todos aquellos que todavía no sepáis que somos una web. El enlace lo encontraréis en la descripción. En este vídeo hemos venido a comprobar las reacciones de este modelo de Peugeot en las pruebas de circuito, así que comencemos con el slalom. El E3008 sale desde parado perdiendo muy poca tracción y enseguida coge un buen ritmo. El volante, al ser pequeñito, hace que no tengamos que mover mucho los brazos. La carrocería se balancea poco y los neumáticos también agarran poco. Pero las reacciones del vehículo son buenas y el control de estabilidad interviene de manera sutil y sin molestar. El tiempo final fue de 25 segundos justos. Maniobra de esquiva. Primera pasada a los 77 km por hora reglamentarios y estas son mis primeras impresiones a pie de pista. Muy bien, primera pasada, sensaciones buenas. Ha habido algo de subviraje a la salida del segundo carril de conos, pero la sensación de control que he percibido al volante ha sido satisfactoria. Yo creo que a esta velocidad y tal y como están las condiciones ahora mismo, no la voy a conseguir superar, voy a tener que bajar de 77 km por hora, pero las reacciones del coche me han parecido correctas, sobre todo tiene como interés en girar y yo creo que lo puede hacer bien, así que vamos a ver a cuánto lo conseguimos. Al final logré superar la prueba sin tirar ningún cono limpiamente a 76 km por hora, una velocidad tirando a alta y que está bastante bien para un coche de 2,2 toneladas con neumáticos orientados hacia la eficiencia y no hacia el agarre. En cualquier caso, las reacciones, como podéis observar, son sanas. El coche no hace extraños y el control de estabilidad no interfiere en la tarea del conductor a la hora de manejar el vehículo. Las luces de frenos, si observáis, se encienden desde que doy el primer volantazo y se mantienen así durante todo el ejercicio. No os preocupéis que yo no estoy tocando en ningún momento el pedal del freno. Es la manera que tiene el coche de avisar de que sus sistemas de seguridad están interviniendo para controlar una situación de riesgo. Bueno, pues ya lo habéis visto. Vamos a comentar un poco cuáles han sido los resultados. En el slalom, el coche lo ha hecho bien. Va fluido, sin mucha intervención del control de estabilidad, excepto cuando ya llegas a un límite alto. Y el único punto débil quizás en esta maniobra ha sido el agarre de los neumáticos. Me hubiera gustado un poquito más de agarre para ir un poquito más rápido. En cualquier caso, el tiempo no sé cuál ha sido, pero habrá sido, vamos a decir, decente. En la esquiva, bueno, en la esquiva el problema también ha sido para mí el neumático, que no agarra mucho.
chilla mucho, pero por todo lo demás el coche va francamente bien. Tiene un buen tacto de dirección, se deja meter bien en los giros de los cambios de dirección, no hace movimientos extraños, el control de estabilidad interviene, se le escucha intervenir de fondo pero no te molesta, y la suspensión maneja bien los movimientos de la carrocería, y el vehículo, como digo, se nota estable, fluido y sobre todo, y lo más importante, seguro. Así que en general las sensaciones han sido muy positivas con este Peugeot E3008. La velocidad, no se la sabréis vosotros, estará alrededor de 76-75 km por hora. Y en general, pues eso, como digo, sensaciones positivas, lo ha hecho bien, buen coche.